No recuerdo exactamente en qué momento todo comenzó a torcerse. Quizá fue cuando descendimos del helicóptero aquella mañana gris, o tal vez cuando nos adentramos en la espesura de la selva, con el sonido de los insectos como único testigo. Lo que sí recuerdo con claridad es el olor, una mezcla densa de humedad, tierra y combustible. El tipo de olor que se impregna en la piel y te sigue incluso cuando ya has dejado el uniforme. Nuestra unidad había sido enviada a una región olvidada del mapa. Oficialmente, se trataba de una misión de reconocimiento, una simple evaluación de terreno. Pero todos sabíamos que no era así. Nadie moviliza a un pelotón completo de infantería solo para observar árboles y medir distancias. Algo más había detrás, aunque nadie se atrevía a preguntarlo. El teniente Ariza, nuestro superior, era un hombre reservado. Jamás levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos obedecíamos sin discutir. Tenía una mirada dura, como si siempre supiera algo que los demás ignorábamos. Cuando nos reunió aquella mañana, su tono fue más serio de lo habitual. A partir de este momento, dijo, no hay comunicación con la base. Lo que ocurra aquí, se queda aquí. Nadie preguntó nada. En el ejército, aprender a no preguntar es parte del entrenamiento. Marchamos durante horas entre árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Las hojas crujían bajo nuestras botas y el aire se volvía más pesado a cada paso. Los mapas no coincidían con el terreno, y las coordenadas parecían variar cada vez que verificábamos el GPS. Era como si el lugar mismo se resistiera a ser encontrado. Al caer la tarde, instalamos el primer campamento cerca de un arroyo. Mientras preparábamos las raciones, uno de los nuestros, el cabo Méndez, encontró algo entre la maleza. Lo llamó con voz temblorosa. «Teniente, debería ver esto». Nos acercamos. En el suelo, cubierto por el musgo, había una estructura metálica, oxidada, con símbolos grabados que ninguno reconoció. No parecía equipo militar ni civil. Era algo distinto. Ariza lo observó en silencio y luego ordenó cubrirlo. «Nada de esto ha pasado», dijo. Esa noche, el silencio fue más profundo que nunca. Ni insectos, ni viento, ni movimiento alguno. El fuego apenas chispeaba, y todos evitábamos mirar hacia la oscuridad más allá del perímetro. Parecía que algo nos observaba. A medianoche, escuché pasos. No los del campamento. Estos eran más lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara entre las hojas. Tomé mi fusil y salí con cuidado. La luna apenas iluminaba el suelo, pero pude ver sombras moverse entre los árboles. Cuando enfoqué con la linterna, no había nada. Solo el eco de mi respiración. Volví al campamento y vi a Méndez despierto, con los ojos abiertos como platos. ¿También lo escuchaste?, pregunté. Asintió sin decir palabra. Al amanecer, uno de los hombres había desaparecido. Su nombre era Larios, un recluta joven, apenas 20 años. Su cama estaba vacía, su mochila intacta, y no había señales de lucha ni huellas que siguieran su rastro. El teniente ordenó registrar la zona, pero no encontramos nada. Solo una sensación de que el bosque nos tragaba poco a poco. Continuamos avanzando hacia el norte, siguiendo las instrucciones de Ariza. El terreno se volvió más difícil, y la vegetación más densa. Había árboles con raíces tan grandes que parecía que caminábamos sobre esqueletos petrificados. Los animales nos evitaban. Ningún pájaro cantaba. Al tercer día, hallamos lo que parecía una instalación abandonada. Muros de hormigón, antenas oxidadas, y puertas metálicas cubiertas de enredaderas. El lugar no figuraba en los registros. En la entrada, una placa apenas legible decía, Proyecto R9. Entramos en formación. Dentro olía a óxido y polvo. Había documentos rotos, cables por el suelo y lo que parecían cámaras de contención, vacías. En una de las paredes, alguien había escrito con tiza, «No sigan cavando». El teniente ordenó revisar los niveles inferiores. Descendimos por una escalera en espiral, alumbrando con linternas. El aire era espeso, difícil de respirar. En el fondo, una puerta cerrada con cadena. Méndez logró romper el candado. Detrás, había una sala enorme, con maquinaria aún conectada a generadores viejos. Y en el centro, algo cubierto con una lona. Cuando retiramos la lona, el silencio se apoderó de todos. No era un artefacto, ni una máquina.
Era algo orgánico. Su forma no correspondía a nada que hubiera visto en mi vida. No parecía un cuerpo humano, pero tenía partes que lo sugerían. El teniente Ariza no mostró sorpresa. Solo dijo, «Esto es lo que vinimos a encontrar». Intenté preguntar qué era aquello, pero me detuvo con una mirada. «Sella la entrada. Nadie fuera de aquí debe saberlo». Esa noche, mientras los demás dormían, Ariza escribió algo en su cuaderno. Luego me lo entregó. «Si algo me pasa, destruye esto», me dijo. Dentro había coordenadas, fechas y nombres de operaciones clasificadas. En una de las páginas, una frase escrita con tinta roja. «El enemigo no viene de fuera». A la mañana siguiente, Ariza no estaba. Su cama vacía, igual que la de Larios. La radio seguía sin señal, y los relojes marcaban horas diferentes. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero el camino ya no era el mismo. Los árboles habían cambiado de lugar. Algunos comenzaron a perder la calma. Méndez decía que escuchaba voces llamándolo por su nombre desde el bosque. Otro soldado juraba haber visto luces moviéndose entre las ramas. Lo que antes era una misión se había convertido en una pesadilla sin salida. Fue entonces cuando entendí que no estábamos solos, y que lo que habíamos encontrado no debía haber sido visto por nadie. No sé cuánto tiempo llevábamos perdidos. Los días dejaron de tener sentido. El sol parecía salir y ponerse sin un orden lógico, y el bosque se transformaba cada vez que intentábamos orientarnos. A veces reconocíamos un árbol o una roca, pero al dar la vuelta, ya no estaban. Era como si el lugar jugara con nosotros, como si se moviera. Méndez se aferraba a su fusil con las manos temblorosas. Desde la desaparición del teniente, su mirada había cambiado. Dormía poco, murmuraba nombres que nadie conocía. Una noche lo encontré escribiendo algo en una libreta vieja. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió sin mirarme. «Estoy copiando las voces. No quiero olvidarlas». No supe qué decir. Aquel mismo día, escuchamos un ruido lejano, un zumbido constante que parecía provenir de debajo del suelo. Siguiendo el sonido, llegamos a una grieta en la tierra. Desde dentro salía aire caliente, y una luz tenue que pulsaba como si respirara. El cabo Ruiz, el más joven del grupo, quiso descender, pero lo detuve. «No te basta con todo lo que hemos visto», le dije. «Si nos quedamos aquí, moriremos igual», respondió. Esa frase me persiguió durante días. Decidimos acampar cerca del lugar y esperar la mañana, pero la noche trajo algo más que oscuridad. A medianoche, el suelo comenzó a vibrar. Los árboles se agitaban sin viento, y desde la grieta emergió un sonido que no puedo describir del todo. No era un rugido, ni una voz, ni un eco. Era como si el aire mismo se retorciera. Los animales del bosque huyeron en estampida, y el cielo se volvió de un color azul metálico. Méndez gritó que veía sombras entre la luz. Disparamos al vacío, sin saber contra qué. Y entonces todo quedó en silencio. Al amanecer, Ruiz había desaparecido. En el borde de la grieta encontramos su casco, cubierto de una sustancia negra y viscosa. Nadie quiso tocarlo. Intenté usar la radio otra vez. Por primera vez, capté un sonido, una interferencia irregular, pero entre el ruido pude distinguir palabras. Una voz grave, distorsionada, decía. No debieron abrirlo. Después, solo estática. Empezamos a discutir. Algunos querían seguir buscando la salida. Otros regresar a la instalación abandonada. Pero ¿cómo regresar a un lugar que ya no sabíamos dónde estaba? Caminábamos en círculos, agotados, sin comida y sin mando. Cada paso parecía alejarnos más del mundo real. Esa tarde, encontramos un campamento viejo. Las tiendas estaban rotas, los restos quemados. Entre la ceniza había cascos iguales a los nuestros, pero con insignias de otra unidad. En una pared de madera, alguien había grabado con cuchillo. Nosotros también escuchamos las voces. Dentro de una caja metálica había un cuaderno empapado. Logré leer algunas páginas. Hablaban de un experimento, de un objeto encontrado bajo tierra, de una energía que no era humana. Todo coincidía con lo que habíamos visto. La última página terminaba con una frase escrita con trazo tembloroso. Cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde. Aquella noche, Méndez desapareció. No escuchamos nada. Solo encontramos su libreta abierta,
con las palabras. Nos observa desde dentro. Éramos solo tres, yo, Salcedo y Ocampo. Ninguno dormía. Caminábamos sin rumbo, con los ojos fijos en el suelo, evitando mirarnos. El bosque se había vuelto un laberinto. Las raíces parecían moverse, las sombras respiraban, y el aire olía a metal. Al cuarto día, encontramos algo imposible. Frente a nosotros se alzaba de nuevo la instalación del proyecto R9. Exactamente igual, pero más vieja, como si hubieran pasado décadas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el letrero se desmoronaba. No sabíamos si era la misma o una copia. Entramos, sin otra opción. El interior estaba diferente. Las salas que recordábamos habían cambiado de lugar. Donde antes había pasillos, ahora había escaleras, y donde antes había puertas, ahora había muros. En una de las habitaciones, escuchamos el sonido de una máquina encendiéndose sola. Las luces parpadearon. En la pared, una pantalla mostraba una imagen borrosa. Apareció un rostro. Era el teniente Ariza. «Si pueden oírme», dijo, con voz cansada. «Ya es tarde». Intenté hablar, pero la transmisión era inestable. La imagen se deformaba. Su voz se mezclaba con un ruido grave. «No intenten salir. No estamos donde creemos. Esto no es tierra firme. Es una frontera». La pantalla se apagó. Salcedo comenzó a gritar. Decía que todo era una trampa, que Ariza nos había vendido. Ocampo lo sujetó, intentando calmarlo, pero Salcedo le disparó. Luego huyó hacia el pasillo. Corrí tras él, pero solo encontré su fusil en el suelo y una mancha oscura que desaparecía bajo una puerta cerrada. Me quedé solo. No supe cuánto tiempo pasé allí dentro. El reloj había dejado de funcionar. Las luces parpadeaban, y cada tanto escuchaba pasos detrás de mí. Pero al girar, no había nadie. Encontré una sala llena de espejos viejos, y en cada reflejo veía mi rostro moverse con un retraso de segundos, como si no fuera yo quien controlaba el movimiento. En el suelo había un documento con el sello del gobierno. Decía: Informe preliminar del proyecto R9, recuperación de entidad no biológica encontrada a 73 metros de profundidad. Reacciones imprevistas. No replicar el contacto. Entonces entendí. No habíamos sido los primeros. Intenté salir, pero la puerta principal daba a un paisaje diferente. Ya no había bosque, ni cielo, ni viento. Solo un horizonte gris, con estructuras metálicas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era como si el mundo hubiera sido reemplazado. Oí una voz detrás de mí. Suave, familiar. «Soldado», era el teniente Ariza. Me giré. Estaba allí, pero no era él. Su piel parecía de cera, y sus ojos no tenían color. «La misión terminó», dijo. «Ahora perteneces aquí». Corrí. Disparé sin mirar, pero el sonido de las balas era mudo, como si el aire las tragara. Caí al suelo, exhausto. Cuando levanté la vista, ya no había nadie. Entonces recordé el cuaderno. Lo saqué del bolsillo y lo abrí. Las coordenadas seguían allí, pero las letras habían cambiado. Donde antes había números, ahora había símbolos que se movían lentamente, como si estuvieran vivos. Y en la última página, una nueva frase escrita con mi propia letra. Yo fui el último en salir. Pero no recordaba haberla escrito. Volví a cerrar el cuaderno y caminé hacia lo desconocido. A lo lejos, una torre metálica se alzaba sobre el horizonte. Luces blancas parpadeaban en su cima. Quizá era una salida, o tal vez otra trampa. No lo sabía, pero era lo único que me quedaba. Mientras avanzaba, el suelo comenzó a temblar. Desde debajo emergían sonidos de maquinaria, como si algo enorme despertara bajo mis pies. Miré atrás. La instalación colapsaba, tragada por la tierra. Una voz, la de Ariza o tal vez la mía, susurró. El enemigo siempre estuvo dentro. Seguí caminando hasta que la luz me envolvió por completo. No sé cuánto tiempo estuve caminando entre aquella neblina blanca. No había sol, ni sombra, ni horizonte. Solo un resplandor que dolía en los ojos y un zumbido constante en el aire, como si el mundo entero vibrara. Cada paso me costaba más. La torre metálica que había visto a lo lejos parecía no acercarse nunca, aunque caminara durante horas. Comencé a pensar que estaba muerto. Pero incluso la muerte, pensé,
Debía tener silencio. Y allí no lo había. A veces, entre la niebla, veía siluetas. Algunas se movían lentamente, otras se quedaban quietas, mirándome sin rostro. Intenté hablarles, pero sus voces salían distorsionadas, como si vinieran desde dentro de mi cabeza. En una ocasión, una de ellas se acercó lo suficiente para que pudiera verla mejor. Tenía mi mismo uniforme. En su placa se leía mi nombre. Retrocedí, aterrado. La figura me imitó, paso por paso, como un reflejo que se había soltado del espejo. Luego desapareció, disolviéndose en la bruma. Seguí caminando, guiado por el sonido de un motor lejano. La torre finalmente se alzaba frente a mí. Era más alta de lo que imaginé, hecha de acero oxidado y cubierto de cables que pulsaban con una luz azul. En su base había una puerta abierta. Dentro, un pasillo que descendía. Entré. El aire era diferente, más frío, casi metálico. Bajé por una escalera en espiral, escuchando mi propia respiración rebotar en las paredes. No había señales de vida, pero las luces se encendían solas a medida que avanzaba, como si el lugar me reconociera. Al final del túnel encontré una sala enorme, llena de pantallas, consolas y máquinas que parecían de otro tiempo. En el centro, una cápsula transparente. Dentro, el cuerpo del teniente Ariza. Corrí hacia ella, golpeando el cristal. No reaccionaba. Estaba suspendido, con cables conectados a su cabeza y pecho. Sus ojos estaban abiertos, pero fijos. Alrededor, monitores mostraban ondas cerebrales y lecturas incomprensibles. Una de las pantallas mostraba coordenadas que cambiaban cada segundo, y debajo una palabra: simulación activa. Entonces lo entendí. Nada de lo que habíamos vivido era real. O mejor dicho, no lo era en el sentido que conocíamos. Todo formaba parte de un experimento, una recreación mental diseñada para probar algo. ¿Pero qué? Intenté desconectar los cables, pero una alarma comenzó a sonar. Las luces parpadearon, y una voz automática llenó la sala. Intruso detectado. Protocolo de contención activado. Puertas metálicas se cerraron a mi alrededor. La cápsula comenzó a vibrar, y el cuerpo de Ariza se agitó. Grité su nombre, pero su rostro se deformó, convirtiéndose en algo que ya no era humano. De su boca salió un sonido grave, imposible de describir, y las pantallas mostraron una frase repetida 1000 veces. El ciclo debe continuar. El suelo tembló. Las máquinas comenzaron a apagarse una por una. Intenté correr, pero el pasillo se derrumbaba detrás de mí. Alcancé una salida lateral y subí por una escalera oxidada que conducía hacia la superficie. A cada paso, el ruido del metal retorciéndose me seguía como un rugido. Al salir, el paisaje había cambiado otra vez. Ya no había niebla, ni torre, ni bosque. Estaba en un desierto infinito, bajo un cielo rojo. A lo lejos, vi algo moverse. Me acerqué, con el fusil en mano. Eran cuerpos. Cientos de soldados, esparcidos en el suelo, todos con el mismo uniforme que el mío. Algunos estaban parcialmente enterrados, otros momificados por el calor. Entre ellos, reconocí caras conocidas: Méndez, Ruiz, incluso Salcedo. Todos allí, muertos hace mucho tiempo. Y entonces lo vi. Uno de ellos respiró. Me arrodillé junto a él. Su piel estaba seca, agrietada. Intenté darle agua, pero me tomó del brazo con fuerza inhumana. ¿Dónde crees que estás?, susurró, con voz hueca. No lo sé, respondí. Nadie lo sabe, dijo, antes de cerrar los ojos para siempre. Me quedé quieto, mirando el horizonte. El silencio era absoluto. Pero en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a recordar. Fragmentos de mi vida anterior, rostros, órdenes, sonidos de guerra. Todo mezclado. Y entre esas memorias, una idea empezó a crecer. ¿Y si nunca salimos de la instalación? ¿Y si seguimos allí, atrapados en una recreación infinita? Caminé durante horas bajo el sol rojo, hasta que encontré una estructura medio enterrada en la arena. Parecía un búnker. En su entrada, oxidada, había un número grabado: R9. El corazón se me detuvo. Entré. El interior era idéntico al de la primera instalación que habíamos explorado. Los mismos pasillos, las mismas cámaras vacías, incluso la misma inscripción en la pared: no sigan cavando. Pero había algo nuevo.
En una de las habitaciones, sobre una mesa, había una grabadora encendida. La reproduje. Una voz masculina habló con calma. Registro final del sujeto 12. La simulación ha alcanzado el punto de bucle. El sujeto no reconoce su entorno como una proyección. Ciclo número 47 completado. Reinicio en 3, 2, 1. La grabación terminó. Todo se volvió blanco. Desperté en el mismo punto donde todo había empezado, descendiendo del helicóptero, con el olor a humedad y combustible, los árboles altos, y el teniente Ariza diciendo las mismas palabras de siempre. A partir de este momento, no hay comunicación con la base. Lo que ocurra aquí, se queda aquí. Méndez sonrió, como si nada hubiera pasado. Ruiz bromeó sobre el clima. Todo era exactamente igual. Pero yo sabía lo que venía después. Sabía quién desaparecería primero, qué encontraríamos bajo la tierra, y cómo terminaría todo. Intenté advertirles. No toquen nada cuando encontremos la estructura. No se acerquen al objeto. Ellos me miraron confundidos. ¿De qué hablas, soldado?, preguntó Ariza. No respondí. Seguimos avanzando, paso a paso, repitiendo el mismo camino que ya había recorrido una y otra vez. Y en mi mente, la voz del grabador resonaba sin parar. Ciclo número 48, iniciado. Desde entonces, cada amanecer me pregunto si este será el día en que logre romper el bucle. Si hay alguna salida. Si acaso fuera de esta selva existe un mundo real. Pero cada intento termina igual, con la noche cayendo, el silencio regresando, y el eco de una frase que me acompaña como un destino inevitable. El enemigo no viene de fuera. Y mientras escribo estas palabras en el mismo cuaderno, con las mismas coordenadas que cambian frente a mis ojos, comprendo al fin el verdadero propósito del proyecto R9. No buscaban crear una arma. Buscaban entender la conciencia humana. Y nosotros, fuimos el experimento.